la PA de mano, podemos sentar al paciente o mantenerlo de pie, dependiendo de si es un adulto o si es un niño. En el caso de que sea un niño, podría estar de pie. Le vamos a solicitar al paciente que entonces ponga su mano sobre el chasis. Vamos a utilizar uno de 8x10, dependiendo del tamaño de la mano del paciente, podríamos utilizar uno más grande, pero normalmente en este cabe bien. De inmediato el paciente casi siempre va a hacer esta posición, que entonces va a mantener sus dedos separados, entonces no hay mucho que hacer a la posición. Simplemente vamos a ubicar el equipo, igual a 1 metro de distancia, cerramos los colimadores y podemos mover el equipo hacia nosotros porque estamos fuera del buque, entonces no necesitamos centrarlo con la mesa. Cerramos los colimadores teniendo en cuenta que no vayamos a cortar principalmente el dedo pulgar, que siempre lo separamos un poquitito más. Va a ir a nivel de lo que sería el tercer metacarpiano y procurando que los dedos entonces estén bien separaditos. En el caso de la oblicua de mano, simplemente le vamos a decir al paciente que haga esta posición como si estuviera diciendo ok. Y nosotros lo vamos a terminar de ubicar. Entonces vamos a apoyar la manita, separamos los deditos, los terminamos de ubicar, comprobamos que el rayo central esté bien ubicado en la misma posición que el anterior y tomamos la proyección. En la lateral solo le pedimos que haga este movimiento, lo vamos a poner igual y el dedito pulgar lo vamos a hacer hacia adelante para que no se nos sobreponga acá. En el caso de la muñeca la podemos hacer tanto en PA como en AP, dependiendo de la lesión o de lo que nos estén solicitando y también del movimiento que pueda hacer el paciente. Si el paciente tuviera una lesión y tal vez tiene un yeso, tal vez no pueda ponerlo de esta forma, entonces lo que hacemos es ubicarlo así. Así es más fácil también para el paciente. Vamos a correr el rayo hacia la zona de interés, que sería la muñeca, y también cerramos colimadores. En la muñeca lateral sería exactamente igual que la mano, solamente que vamos a centrar en la muñeca. Para lo que sería antebrazo, vamos a cambiar, ya aquí es una estructura más grande. El antebrazo en AP, vamos a ubicarlo así. Es bueno que apoyemos el codo en la mesa para que el paciente realmente quede con el brazo bien pegadito a lo que sería el receptor de imagen. Si nosotros no apoyáramos el codo, entonces probablemente el paciente va a tender a subir la estructura, entonces tiene que estar lo más pegado posible al chasis. Abrimos los colimadores y terminamos de ubicar el equipo hacia la estructura, que sería entonces el rayo central al centro de la estructura, procurando también abarcar parte de la muñeca y parte de lo que sería el codo. En la lateral le vamos a pedir al paciente que flexione el codo de esta forma y le vamos a dar simplemente vuelta a lo que sería la placa. Igual podemos darle vuelta solamente así al equipo o si no, lo dejamos igual y abrimos los colimadores al contrario. Terminamos de ubicar un poquitito al paciente y el equipo para que nos quede justo en el centro de la estructura. En el caso del codo, le vamos a pedir al paciente que extienda el codo lo más que pueda. Igual, si tuviera una lesión no va a tener tanta flexibilidad, entonces probablemente quede un poco flexionado, no hay ningún problema. Lo que hacemos es procurar que el brazo esté bien apoyado en la mesa y vamos a centrar en el centro de la articulación. Para la lateral sería el mismo movimiento del anterior, del antebrazo, y simplemente vamos a ubicar el codo en el centro del rayo central, donde nos está ubicando la X. Colimamos a la estructura que queremos ver y eso es todo.
Vamos a hacer ahora húmero. En el caso del húmero es mejor hacerlo en el puki de pared para evitarle incomodidad al paciente, principalmente si tienen alguna lesión en el brazo. Le vamos a solicitar al paciente que entonces se recueste o ponga su espalda en contacto con el buki. En este caso está centrado el equipo con lo que sería el buki y la placa. Podemos utilizar una placa de 11 por 14 o dependiendo del tamaño igualmente de la estructura que vamos a ver. Debemos bajarlo. A nivel de la estructura del paciente, y en este caso como el equipo ya está centrado, entonces vamos a pedirle al paciente que se corra y que simplemente ponga su mano con la palma hacia adelante, lo puede separar un poquitito de su cuerpo y bajamos un poquitito más. Cerramos los colimadores, procurando que tampoco vayamos a cortar mucho la estructura. Esa sería la AP. En cuanto a la lateral, hay diferentes formas, dependiendo de la flexibilidad que tenga el paciente o que no presente algún dolor, podríamos hacerlo de esta manera, pidiéndole al paciente que extienda el brazo. En este caso vamos a subir el buki. Subimos también el equipo, porque ya nos cambió un poquito el centraje. Corremos al paciente para que quede justo en el medio de la estructura y abrimos los colimadores al contrario. Si el paciente no pudiera hacer esto, podemos pedirle entonces que ponga su mano en la cintura y ubicaríamos igualmente el equipo de acuerdo al movimiento que está haciendo el paciente. Solamente sería para arriba o para abajo, porque si no perderíamos lo que es el centraje de la placa con el equipo. Estas son las formas más fáciles. También podría ser, si tuviéramos al paciente con este brazo, que sea el que vayamos a ver, le pedimos igual que lo ponga en su cintura, pero lo haga hacia atrás y corremos al paciente. De esta manera. Son diferentes formas para poder hacer la lateral. En el caso del hombro, sería de frente el paciente hacia el equipo. Vamos a también ubicar la estructura en el centro del chasis. Subimos el equipo y lo vamos a centrar justo en la articulación del hombro. Subimos también entonces la plaquita y le vamos a pedir que vuelva su cara hacia el lado contrario para que no tengamos ahí la interposición de la cabeza en la estructura que nosotros deseamos ver. Aquí para hacer lo que es tórax, primero vamos a utilizar una placa de 14 por 14 o 14 por 17, depende del tamaño igual del paciente. Procuramos que el equipo esté centrado con el buki y con la placa, y en el caso del parenquimatoso lo vamos a hacer a una distancia de 1,80 m. Vamos a pedirle al paciente que se vuelva de frente hacia el buki, totalmente de frente. Normalmente el buki tiene una pestañita acá que es para que ubique su barbilla, entonces le pedimos que extienda el cuello y que apoye la barbilla ahí. Le pedimos que extienda los brazos a los lados como abrazando el equipo, incluso los equipos traen una agarradera acá para que el paciente se pueda apoyar ahí. Abrimos los colimadores y vamos a bajarlo
de manera que quede en el borde inferior de las escápulas. Las palpamos para saber que está bien ubicado el rayo central. Podemos cerrar entonces el buki. En este caso, al paciente le vamos a pedir que inspire profundo, sostenga el aire, tomamos los rayos y cuando ya pasó el disparo, entonces le pedimos que puede botar el aire para que esto ayude a que los pulmones queden totalmente extendidos. En el caso de la lateral, la vamos a hacer apoyando el lado izquierdo del tórax. Entonces vamos a pedirle que se vuelva en medio lado, pegando el lado izquierdo de su cuerpo hacia el buki. Sube los brazos hacia la cabeza, los dos, bien pegadito hacia el buki. Se hace la misma distancia y simplemente lo que tratamos es de ubicar que esté en el puro centro de la estructura que sería el tórax. Las indicaciones van a ser exactamente iguales. En el caso del tórax óseo, si cambia un poco, vamos a volver al paciente de frente al equipo, baja los brazos. La distancia del equipo ya no va a ser a 1,80 m, sino que va a ser entonces a 1 metro. Acercamos entonces el equipo hasta llegar a esa distancia. Abrimos los colimadores y terminamos de ubicar bien al paciente, entonces podemos correr un poquitito y ubicamos el equipo entonces de manera que el rayo central vaya a la mitad del esternón. En este caso no le vamos a pedir que inspire y sostenga, sino que inspire el aire, lo bote y en ese momento donde él está botando el aire es en donde nosotros vamos a tomar la radiografía. En el caso de lo que serían columnas, la columna dorsal sería también a 1 metro y simplemente es parecido al tórax óseo, solamente que vamos a cerrar los colimadores a los lados porque ya no nos interesan las partes laterales del tórax, sino solamente columna. La lateral, le vamos a pedir al paciente que se vuelva en medio lado, los brazos arriba en la cabeza. Y aquí tenemos que palpar dónde es que está la espalda, ¿verdad? Para poder ubicar al paciente entonces un poquitito más atrás, de manera que no se nos vaya a cortar la columna. Abrimos los colimadores y con la misma sombra del paciente podemos verificar que no se nos vaya a cortar la espalda y que entonces no vayamos a tener problemas de que se nos corte la columna. En la columna lumbar podemos hacerla tanto de pie como acostados. Va a ser exactamente igual en la AP. Puede bajar los brazos, bajamos el equipo, igual a 1 metro de distancia. Aquí vamos a palparle las crestas ilíacas, parecido a un abdomen, entonces más o menos 3 dedos arriba de las crestas ilíacas vamos a centrarlo. Los colimadores los cerramos, abrimos el vertical y le pedimos al paciente que no respire. En las de columna, tanto dorsal como lumbar, le vamos a pedir que no respire. En la lateral va a ser exactamente igual que la anterior. Volvemos al paciente, puede subir los brazos para que no nos interfiera ahí con la posición. Y prácticamente ya lo tenemos ubicado, entonces solamente es asegurarnos de que no se nos vaya a cortar la espalda en la parte posterior de la placa. Para las proyecciones de cráneo, le vamos a pedir al paciente que entonces se ponga de espaldas a lo que sería el buki de pared. También se podría hacer en la mesa. En el caso de la AP, vamos a procurar que el paciente esté lo más recto posible. Vamos a utilizar un chasis de 10 por 12 o igual, dependiendo del tamaño del cráneo del paciente. Puede cerrar los ojos para que no le estorbe la luz. Vamos
vamos a ubicar al paciente entonces en el centro del chasis y del buki, y vamos a ubicar el rayo central en el naso. Abrimos los colimadores para abarcar todo el cráneo y estaría a una distancia de 1 metro. En el caso de la lateral del cráneo, vamos a pedirle al contrario al paciente que esté de frente al buki, entonces se da vuelta de esta forma y vuelve la cara hacia acá. También depende de la flexibilidad del cuello que tenga el paciente. Entonces vamos a pegarle un poquitito a lo que sería el receptor. Vamos a ubicar el rayo central unos 2 dedos por arriba del meato auditivo externo y unos 2 dedos para atrás, porque lo que nos interesa es el cráneo, y abrimos los colimadores de acuerdo a lo que nosotros queremos observar. Podemos fijarnos en la sombra del equipo, que no estamos cortando lo que sería el cráneo, igualmente en la parte de atrás. Para las de senos paranasales, el paciente se va a mantener de frente al buki, y en el caso de la Waters vamos a pedirle entonces que pegue su barbilla en el equipo, en el buki, de manera que quede una distancia de 1 centímetro o 1 dedo de distancia entre la punta de la nariz y el equipo. El rayo central va a quedar perpendicular al receptor. En este caso vamos a subirlo un poquitito para que coincida, y tenemos que asegurarnos de que vaya a salir en una dirección hacia el acantium. En la Caldwell vamos a pedirle lo contrario, va a pegar la frente en el receptor, igual procurando tener una distancia de 1 dedo o 1 centímetro entre la punta de la nariz y el receptor. En este caso le vamos a dar una angulación al equipo de más o menos unos 10 a 15 grados. Vamos a ajustar la altura. Igual la idea es que, voy a bajar un poquito, la idea es que entonces vaya a salir por el mismo sentido, por el acantium. En el caso de la Hertz, se puede separar. La Hertz es un poquito más complicada para el paciente porque es un poquito más molesto. Vamos a pedirle al paciente que se siente en una silla de frente al equipo. Le vamos a enseñar el movimiento, que sería extendiendo lo más que pueda el cuello y tratando de pegar entonces la parte superior de su cabeza con el receptor. Si quieres ver para bajar un poquito. Lo más que pueda. Si el paciente no tiene mucho movimiento, entonces variamos la angulación del equipo. El rayo central va a entrar en medio de lo que serían los ángulos mandibulares y cerramos un poco lo que serían los colimadores. Nos podemos guiar porque la punta de la nariz también va a quedar acá, entonces así no la vamos a cortar. La columna cervical podemos hacerla tanto de pie como acostados. En el caso de pie la podríamos hacer a 1,80 m y en el caso de acostados la podríamos hacer a 1 metro, porque obviamente quedaría muy arriba el equipo, no podemos manipularlo bien. Le vamos a pedir al paciente que entonces esté acostado lo más recto posible, verificando que el plano sagital coincida con el plano sagital de la mesa, y ubicamos entonces el chasis cerca de la zona que queremos irradiar. Por ser cervical, le vamos a solicitar a la paciente que suba la barbilla lo más que pueda para que no se nos vaya a interponer ahí
mandíbula con las cervicales. Si el paciente no pudiera mantenerse así el ratito que va a estar acá, entonces le podemos poner un apoyo en el cuello para que entonces no sienta molestia en su espalda. Abrimos los colimadores y vamos a centrar justo en el hueso hioides o lo que conocemos como manzana de Adán. En el caso de la lateral, le pedimos a la paciente que se vuelva de medio lado para cualquiera de los dos lados. En el caso de la lateral, sí tendríamos que ponerle un apoyo para que entonces la cabeza no nos quede un poco apoyada en el receptor. Entonces podemos ayudarnos con sábanas, hacer un tipo de almohada, si fuera el caso que no tenemos en el lugar donde estamos una almohadita o algo así para darle al paciente, y podemos ponérselo entonces como apoyo para darle esa lateralidad completa a la columna. Igual procuramos que los hombros no se nos vayan a atravesar en la estructura y vamos a centrar justo en el mismo lugar. Le pedimos que suba un poquitito la barbilla para que tampoco nos vaya a interferir la mandíbula en la columna. Para lo que serían las oblicuas sería exactamente lo mismo, solamente que la paciente no se va a tener que rotar totalmente lateral, sino que más o menos a unos 45 grados. Entonces podemos levantar solo un lado, un poquitito, calculando unos 45 grados, igual la barbilla bien arriba, el centraje va a ser el mismo, igualmente para el otro lado. Para hacer la AP de sacro, vamos a ubicar parecido a una de pelvis, simplemente que le vamos a dar una angulación de más o menos 15 grados cefálicos y vamos a centrar al nivel de sínfisis púbica. Cerramos los colimadores porque lo que nos interesa es solamente el sacro. Entonces podríamos utilizar una película más o menos de 10 por 12. En el caso del coxis, la angulación va a ser al contrario, va a ser caudal, más o menos de unos 10 grados. Ambas van a ser a 1 metro de distancia. Y también vamos a centrar entonces más o menos a nivel de la sínfisis. Igual, por ser sacro, entonces podemos cerrar también un poquito lo que son los colimadores. Si nosotros tuviéramos duda o si queremos sacar parte del sacro, entonces podemos abrirlo un poquitito más.